Hola, bienvenidos a la segunda clase del curso de Introducción a la Programación. Soy Juan Carlos y en esta clase abordaremos los conceptos básicos de la programación, entendiendo cómo funciona un programa a nivel de ordenador, qué relación tienen con la famosa máquina de Turing. Recapitulando la clase anterior, debemos recordar que un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos para resolver una tarea o un problema de la vida cotidiana. Debe contar con ciertas características básicas, ser claro y preciso, finito, contar de entradas y salidas para el procesamiento de los datos. También vimos los componentes de entrada, proceso y salida, donde la entrada son los datos que va a entrar el usuario que está usando nuestro algoritmo. El proceso puede ser algún proceso matemático o transpolación de esos datos de entrada, y la salida es el resultado final que vamos a estar mostrando. Y si aún no has visto la primera clase sobre algoritmia, te recomiendo revisarla para llevar un mejor ritmo del curso. Te vamos a dejar el link en los comentarios. Ahora sí, comencemos. La primera interrogante que debemos responder el día de hoy es: ¿qué es la programación? De manera sencilla, podemos decir que la programación es el proceso de escribir instrucciones para que una computadora realice tareas específicas. Por ejemplo, imaginen que tienen una receta de cocina. La computadora necesita esta receta escrita en un lenguaje que ella puede entender. Ese lenguaje son las instrucciones del programa. Pero, así como la receta tiene un orden, un programa también debe tener una secuencia lógica. Ahora, para entender cómo funciona la programación dentro de una computadora, debemos saber que las computadoras son máquinas que solo entienden ceros y unos, lo que llamamos lenguaje binario. Cuando nosotros programamos, utilizamos lenguajes de alto nivel, como Python o JavaScript. Luego, la computadora traduce estas instrucciones al lenguaje binario, con ayuda del compilador o intérprete. Válido saber la diferencia entre compilador e intérprete. El compilador es un programa que traduce nuestro lenguaje de alto nivel a un lenguaje de máquina en tiempo de compilación. O sea, luego que nosotros escribimos el código, vamos a compilar y tiempo de traducir nuestro código al lenguaje de máquina. El intérprete, a diferencia, es un programa que siempre está en ejecución y a la hora de nosotros hacer un cambio en nuestro código de alto nivel, él automáticamente lo interpreta y lo pasa al lenguaje de máquina. Para que sea más fácil, imaginen que el programa es como dar instrucciones a alguien que solo habla otro idioma. Necesitaríamos de un traductor para que la información se entienda correctamente. En el caso del compilador, nuestro traductor esperaría a que el parlante dicte su discurso completamente. Al contrario, en caso del intérprete, nuestro traductor iría traduciendo el discurso a medida que el parlante lo vaya dando. ¿Se dan cuenta? Nosotros escribimos un programa en lenguaje amigable y la computadora lo traduce a su lenguaje nativo a través de los compiladores o los intérpretes. Aquí es donde entra en juego la famosa máquina de Turing, un concepto fundamental en la historia de la computación. La máquina de Turing, propuesta por el matemático Alan Turing, es un modelo teórico que simula cómo una computadora procesa información paso a paso. Es una cinta infinita donde se leen, escriben y modifican símbolos siguiendo unas instrucciones simples. Cabe recalcar que la máquina de Turing es la predecesora de la computadora moderna. Las computadoras modernas funcionan bajo el mismo principio. Leen datos, realizan operaciones y devuelven resultados. La máquina de Turing fue clave para sentar las bases de la computación. Veamos un ejemplo práctico sencillo. Un programa que suma dos números. En la entrada, el usuario introduce los dos números. En el procesamiento, la computadora suma esos dos números y la salida es el resultado que se muestra en pantalla. Hemos cubierto mucho en esta clase, así que hagamos un breve repaso. La programación es el proceso de escribir instrucciones para que la computadora realice tareas. Las computadoras solo entienden lenguaje binario y necesitamos traductores como compiladores e intérpretes para que realicen esa tarea. La máquina de Turing nos ayuda a entender cómo funcionan los procesos computacionales a través de lectura y manipulación de datos. Y todos los programas se componen de entrada, proceso y salida. Bueno, espero que les haya gustado esta clase de conceptualización, sobre todo, que les haya servido para profundizar en su recorrido de introducción a la programación.
Los esperamos en la siguiente clase de pseudocódigo y su representación gráfica. Y sin más, nos vemos en la próxima clase.